Adelantamos ya el segundo tramo de este tiempo de la información en la medianoche de Castilla y León Televisión. El presidente de las Cortes ha propuesto que la medalla de oro de la institución, que se entregará el próximo 25 de febrero, recaiga en el Comité Español de Personas con Discapacidad. Luis Fuentes defiende que la entidad representa la mejor expresión de la sociedad castellano y leonesa en cuanto a la solidaridad. Pues bien, el presidente del Comité Autonómico del CERMI, en nuestra comunidad, ya les digo, es Juan Pérez Sánchez, y nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. Juan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo valoran en primer lugar este reconocimiento de las Cortes regionales? Pues lógicamente de manera muy positiva. Nos sentimos muy honrados y muy halagados por esta manifestación expresada en el día de ayer por el presidente de las Cortes y nominarnos, digamos, para la consecución o el otorgamiento de esta medalla de oro de la comunidad. Más allá del reconocimiento, ¿cuáles son las principales reivindicaciones de un colectivo como el que usted representa en estos momentos, en la sociedad actual? Bueno, las reivindicaciones son muchas y muy variadas, y la verdad es que en los últimos tiempos no han cambiado mucho. Fundamentalmente nuestro objetivo en nuestra condición de representantes de la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, procuramos y pretendemos hacer una labor de visibilización y de sensibilización de nuestro colectivo en la sociedad. Y entonces esta es una acción que reclamamos permanentemente, por supuesto a las administraciones, que son nuestros aliados naturales, pero también a la sociedad en líneas generales, para que nos acoja de una manera amable en una sociedad, bueno, pues como la nuestra, que es una sociedad moderna. Precisamente, hablando de las administraciones, esta mañana se ha reunido usted personalmente con el consejero de Presidencia, con Ángel Ibáñez, abordando cuestiones que tienen que ver con el empleo, ¿no? Con la oferta de empleo público para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Claro, el empleo para nosotros, para las personas con discapacidad, es fundamental. Es posiblemente el elemento de inclusión más importante que tenemos, porque a través del empleo se consiguen esas tres cuestiones que nos parece que son fundamentales. Es decir, por un lado, hay una relación contractual como consecuencia de un contrato de trabajo. Por otro lado, hay una independencia económica, como corresponde evidentemente a esa remuneración, y una tercera cuestión que es, bueno, la relación del trabajador con discapacidad pues con el resto de sus compañeros. Luego, esas son las tres razones fundamentales para la inclusión de una persona con discapacidad, y por eso nosotros reclamamos el empleo como una cuestión vital y total de trascendencia. ¿Qué porcentaje de plazas de empleo público se reservan para personas con algún tipo de discapacidad? Bueno, pues hay una oferta pública de empleo en esta comunidad y hay una reserva del 10% de esas plazas, pero nosotros siempre reclamamos una subreserva para aquellas personas que tienen una mayor discapacidad y que por consiguiente tienen también una mayor dificultad para acceder al empleo. Esto es importante, es decir, a nosotros, más allá de la cifra de personas que puedan ser incluidas en una oferta pública de empleo, que tiene su importancia, que duda cabe, valoramos mucho más el hecho de que se sensibilice la administración y de que entienda que las personas con discapacidad también pueden formar parte del colectivo. ¿Existe esa sensibilización tanto desde la administración como desde el mundo privado, desde la empresa privada? Claro, ¿O falta todavía trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer? Falta todavía trabajo por hacer. Justo reconocer que en esta comunidad todos los aspectos de carácter social y concretamente de discapacidad, bueno, pues consiguen y estamos consiguiendo unos avances significativos, ¿no? Hemos sido pioneros en algunas leyes y en alguna y buena legislación que además hemos exportado a otras comunidades, pero insisto, falta desde luego todavía mucho, y también falta en la empresa privada. La empresa privada todavía tiene que sensibilizarse de que las personas con discapacidad pueden ser útiles. Nuestras fórmulas de empleo normalmente suelen ser a través de los centros especiales de empleo, pero todavía no somos capaces de trasladar trabajadores con discapacidad a la empresa normalizada, al menos en la cuantía que nosotros quisiéramos. La semana pasada, Gobierno y agentes sociales ya saben que llegaban a un acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros. El colectivo de trabajadores con algún tipo de discapacidad suele ser uno de los más castigados precisamente por ese salario mínimo, ¿no? Que los sueldos en su caso suelen ser muy bajos, ¿no? Ustedes de hecho han pedido tener algún tipo de representación, algún tipo de voz en las negociaciones que se avecinan durante los próximos meses. Claro, efectivamente. Nosotros no estamos en contra de que un trabajador reciba, en este caso, esta cuantía de 950 euros. Nos parece que es importante y también que lo reciban los trabajadores con discapacidad. Lo que ocurre que, nosotros, nuestros centros especiales de empleo, donde se ejerce fundamentalmente
fundamentalmente, como digo, el empleo de las personas con discapacidad, su rentabilidad es básicamente social, no es económica. Por eso también reclamamos a las administraciones, y lo venimos consiguiendo, todo este tipo de apoyos, de apoyos salariales para que toda esta actividad se pueda seguir desarrollando, y las entidades, que son las que de alguna manera son las receptores activos de estas políticas, bueno, pues puedan seguir prestando estos servicios de apoyo al empleo en condiciones ¿Pero cree que iban a tener algún tipo de problemas para seguir prestando esa labor con esta subida del salario mínimo interprofesional? Pues evidentemente va a impactar de manera importante en las entidades, claro, por supuesto, y por eso también estamos trabajando permanentemente con las administraciones para evidenciarles esta situación, ¿no? Y que es necesario, lógicamente, bueno, pues agilizar, desde luego, las partidas presupuestarias que se dedican al ámbito de la discapacidad, y hoy precisamente también es una de las cuestiones que con el consejero de Presidencia hemos tratado, y lo venimos haciendo también con otros componentes del Gobierno, es decir, estamos reivindicando de manera importante, como un elemento que nos parece que es totalmente esencial y necesario, un suelo de gasto para la discapacidad, es decir, una cantidad de dinero garantizada que, más allá de, bueno, pues de las iniciativas gubernamentales de un gobierno de un momento determinado, las entidades puedan tener la seguridad de que les va a llegar unas partidas de dinero que les permitan la sostenibilidad económica de las entidades. Desde el CERMI, desde los colectivos que atienden a las personas con discapacidad, ¿cómo valoran la labor que puede desempeñar el nuevo gobierno y sobre todo esa vicepresidencia de carácter social que está en manos de Pablo Iglesias? ¿Qué papel cree usted que debe jugar esa vicepresidencia? Bueno, la verdad es que estamos un poco expectantes, ¿no? Sí. Es decir, todo esto ha empezado a rodar hace muy poco, pero el hecho de tener una vicepresidencia exclusiva para asuntos sociales lo valoramos positivamente. Hasta ahora realmente no había ocurrido, hay que dar una oportunidad evidentemente a nuestros gobernantes, pero insisto, la posibilidad de interlocutar directamente con alguien que se va a ocupar y preocupar de las políticas de ámbito social no nos parece mala cosa. Le quiero preguntar por un asunto que preocupa en estos momentos a la sociedad en su conjunto, porque la soledad es uno de los principales dramas de la sociedad del siglo XXI, pero que usted fue especialmente reivindicativo durante la celebración del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, ¿no? Reclamaba el impulso a las estrategias para evitar el impacto de la soledad en personas con discapacidad. ¿Es preocupante ese impacto? Hay muchas personas con discapacidad que sufren este mal de la soledad. Sí, efectivamente, es decir, hay muchas personas en estos momentos que están inmersos en esa problemática. Bien, es verdad que hay muchas personas con discapacidad que están siendo atendidas y que reciben apoyos por parte de las entidades, ¿no? Pero también hay otras que bueno, deciden evidentemente vivir en sus propios domicilios, y eso necesita un apoyo específico. La soledad se está convirtiendo en un problema importante porque las personas con discapacidad, afortunadamente para todos, tienen cada vez unas mayores expectativas de vida. ¿Y qué soluciones proponen desde el CERMI? Bueno, hay varias. Desde luego, lo primero es atender con apoyos adecuados a esas personas. Esto nos parece que es fundamental. Es decir, tenemos articulado toda una batería de ayudas y de apoyos para las personas, para el ámbito social en líneas generales, para las personas con discapacidad también, y bueno, pues dirigir políticas mucho más concretas de apoyo en este sentido para combatir estas situaciones de soledad, que son situaciones realmente dramáticas en muchos casos. ¿La sociedad cada vez está más sensibilizada con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, está cada vez mucho más sensibilizada. Yo creo que ese es un ejemplo claro de una sociedad moderna. ¿Y qué tenemos que mejorar actual como sociedad en ese sentido? Desde luego, en seguir dando oportunidades a las personas con discapacidad. Yo creo que tenemos que interiorizar perfectísimamente que aquello que es bueno para la discapacidad es bueno para la sociedad en líneas generales. Las personas con discapacidad, cuando se les da oportunidades, son capaces de desarrollar una actividad prácticamente con la misma normalidad y con los mismos niveles de productividad que una persona que supuestamente no tenemos discapacidad. Y luego sensibilizarnos mucho. Hay una cosa que me gusta decir habitualmente, y es que la capacidad en una persona es en una situación transitoria en la vida. Todos en algún momento vamos a tener alguna discapacidad y conviene que nos concienciemos adecuadamente. Al final, y cuando ocurre con muchos problemas, con muchas situaciones, lo importante es ponerse también en la piel del otro, ¿no? En el pellejo del otro, para ver un poco en qué situación se encuentra y ver un poco la responsabilidad que tenemos que asumir cada uno de nosotros acerca de ese asunto. Claro, efectivamente. Eso Juan Pérez Sánchez, presidente del CERMI en Castilla y León, gracias, y
de nuevo ese reconocimiento, esa medalla de oro que le va a conceder las Cortes de Castilla y León el 25 de febrero, coincidiendo con el aniversario del Estatuto de Autonomía, pues entiendo que será un motivo de satisfacción más que evidente. Estamos muy contentos, muy satisfechos y les damos las gracias a ustedes por esta labor de sensibilidad que nos hacen los medios de comunicación y en este caso Televisión Castilla y León. Gracias, Juan, que le vaya bien. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Y a ustedes también que les vaya bien. Ahora les dejo con Francisco Cacho con la información meteorológica. Recuerden, a las 8 de la mañana Pilar Ruiz nos cuenta cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.